Y si en vez de ser campeones somos miembros del Team Rocket, siempre jugamos como el héroe, aquel entrenador en busca de ser campeón. Pero esta vez todo será diferente. En este juego eres miembro del equipo Rocket y conoceremos la historia desde otro punto de vista. Para hacerlo aún más difícil jugaremos con las siguientes reglas: capturar solo el primer Pokémon de ruta, Pokémon debilitado es Pokémon que no se usa más, no curar durante el combate, no extra levelear y por último jugar en modo mantener o fijo. El resultado de esto, un completo desastre que me llevó al borde de la locura. Esta es mi historia como parte del Team Rocket. Dentro vídeo. Esta es la historia de Joy. Debido a la escasez de chamba tuvo que dedicarse al tráfico de Pokémon. La historia transcurre posterior a una guerra entre Yoto y Kanto, en donde el alto mando y Lance tomaron el poder. El ejecutivo Atlas nos da la bienvenida al equipo Rocket. Como siempre, lo más importante de estos juegos no son los Pokémon, es poner la hora para poder jugar. Mientras tanto, algunos nuevos miembros hablaban mal de los Zubat, y como aquí estos son como los gatos para los egipcios, entonces fue llevado a ejecución. Nos dan de inicial 1 y comienza nuestra aventura. Nuestro Zubat era bueno en absolutamente nada. Con esto tuvimos nuestros primeros combates de prueba y nos presentamos frente a Atlas. Nos da nuestra primera misión en conjunto con una chica llamada Andra, la cual será nuestra rival durante la historia. Me reta un combate y aunque ambos teníamos un Zubat, el mío era un nivel mayor, así que le ganamos facilito. Tras el combate, Atlas nos da un Sentret que tenía Surf para poder así llegar a nuestra misión. Salimos al prado de Isla Inta y este miembro nos daba 5 Pokéballs si lo vencíamos, así que luego de ganarle una gran cantidad de veces, ya teníamos Pokéballs. Navegamos por el mar hasta llegar donde estaba un chico hablándole a una piedra. Tras conversar nos dice que aquí se encuentra una tumba para su difunto Onix y nos pide conseguir limonadas para poder honrarlo. Fuimos a buscarlas y en el camino capturamos al primer Pokémon de ruta, un Meowth que se llamó Pepa. En el agua de al lado atrapamos a un Hoppip llamado Lechuga y después de levelear un poco retamos a este chef que tenía las limonadas. Hoppip se papió fácil a sus 2 Pokés y con esto le llevamos las limonadas al chico del Onix, con lo que nos recompensó con un Fanfi y el resto de refrescos que le sobró. Gracias por tanto, compañero. En otra ruta marina nos encontramos un Tentacool que le pusimos Julián y con esto, después de levelear un poco, fuimos a nuestra misión principal: silenciar a Consul. Zubat aguantó como un grande para ganarle a su Meowth y Fanfi le ganó a su Mare, por último dejando que Sentret le ganara a Wooper. Primera misión cumplida. Tomamos un repartir experiencia que quedó en el piso y pues honestamente no sé cómo, pero durante la aventura lo perdí y nunca me enteré cuándo. Nos dan de recompensa 25.000 y un huevo. Nos muestran una cinemática de la inflación que hay en las tiendas de las ciudades de Kanto y finalmente Atlas nos envía a la ciudad Carmín para hacer nuevas misiones en la región. Ya en Carmín fui a la casa del pescador y este nos da una misión secundaria que tendremos que realizar más adelante, la cual al realizar nos dará nuestra mouse que herramienta misteriosa. Arriba de Carmín capturamos un Oddish, al que le pusimos cebolla y en el túnel combatimos por segunda vez con Andra, donde Zubat y Fanfi lograron vencerla. Cerca de la guardería Pokémon encontramos a Lucio el Bellsprout y ya en la guardería nos enteramos que esta era una guarida secreta del Team Rocket. Al bajar conocemos a Petrel, el cual nos da nuestra siguiente misión, la cual es ir a robar fósiles al Monte Moon. De camino a Ciudad Celeste ayudamos a unos colegas a vencer al montañero que tenía hecha mierda la casa en los juegos originales. Luego de vencerlo nos dan la MT Excavar, nuestra arma secreta y salvación en muchos futuros combates. Llegando casi al Monte Moon capturamos a un Sandrew llamado Topazo y en Monte Moon un Clefairy llamado Trent. Nos enfrentamos con el maniático de los fósiles, al cual Fanfi lo humilla fácilmente, para después recibir una llamada del líder de la misión, el cual nos decía que un sujeto los venció a todos y venía hacia mí, que defendiera a los fósiles con la vida. Como no soy ningún cobarde, fui a darle cara al sujeto, el cual era nada más y nada menos que Red. El tremendo cagonazo venía overlevel y tenía un Charmeleon al nivel 32 con Furia Dragón. Me humilló y di por sentado que ese combate había que perderlo sí o sí. Volvimos al lugar y nos cagaron a puteadas, pero no nos echamos para atrás y combatimos con el líder, el cual hubiera estado sencillo de no ser porque tenía un Raticate con persecución y con esto se bajó a Topazo y nuestro inicial Zeus. F por el Zubat que no duró en nada. Así fue como con nuestras 2 primeras bajas fuimos a la base y en ella encontramos para comprar Pokémon y objetos. Estuve a punto de comprar caramelos y cuando fui con Petrel, el triple hijo de puta, me penalizó por la misión quitándome todo mi dinero. En ese momento sufrí por no haber comprado antes y habérmelo estafado. Tras esto, nuestra nueva misión es ir con Bill. Sí, es el de los PCs. De camino al lado del puente encontramos a Kaneki, el Caterpie y en la otra ruta su gemela Alfresia, el Weedle. Lechuga evolucionó junto con Alfresia y Trent y con esto llegábamos donde Bill, pero nada más entrar nos cae la policía no.
Después de ese meme malardo y tras derrotar a todos los policías estuve como 30 minutos sin entender dónde tenía que ir, hasta que finalmente logré descubrirlo. Llegamos al jardín de Bill, en donde me arrepiento de no haber capturado, puesto que tenía la posibilidad de encontrar Pokémon como Larvitar, Elekid e incluso Magby, pero ya fue. Llegamos con Bill y comenzó el combate. Lechuga hizo lo suyo, y ahora se preguntarán, ¿de dónde saqué un Mankey? Bueno, no se preocupen porque no duró mucho y lo había comprado porque estaba en oferta. Y ya veo por qué. Trent derrota a Porygon, Lechuga a Dratini y Fanfy a Clefairy. Con esto llega nuevamente la policía, no. Perdón, ya pararé con los memes malos, lo juro. A lo que llega Atlas volando y nos salva. Ya en la base este regaña a Petrel y a nosotros nos elogia, con lo que Petrel me devuelve mi dinero y nos asciende a recluta de rango alto. Nos cambian la ropa de una manera tanto extraña y nos embarcan en una nueva misión, infiltrarnos en el crucero de Ciudad Carmín. En esta última capturo a un Kingler llamado Paxi, luego un motorista nos ayuda a distraer al guardia del crucero, o sea, literal pasamos por al lado, pero bueno, así es la seguridad en Latinoamérica. En el crucero combatimos mucho y escuchamos una conversación privada de Lance y Elite Surge, para después tener nuestro primer enfrentamiento contra Azul, el cual estuvo bastante complejo, sobre todo por el daño que tenía su Kadabra y las coberturas de Wartortle, con lo que el Kingler se tuvo que sacrificar para que ganáramos. No me está gustando esto de que duren tan poco mis nuevos pokés. Reforzamos el equipo evolucionando a Cebolla y Lucio para poder vencer al capitán del barco, el cual en verdad con Cebolla estuvo facilito. Y en esta historia Andra envenena al capitán, es por este motivo que en los juegos originales se siente mal y vomita. En efecto, es cine. Y yo diciéndole que se consiguiera un mejor trabajo si se iba a andar mareando siendo marinero. Volvemos a la base y vemos por la tele a Lance dando un discurso sobre inflaciones y nuevas normas políticas. Ah no, perdón, ese era un discurso de Boris. Nos dicen que tomemos un descanso mientras construyen un TP hacia Ciudad Azulona, aunque de descanso no tuve nada porque debemos ir cerca del túnel Roca a enfrentar nuevamente a Andra. De camino capturamos a Dick, el Spearow, y Ren, el Magnemite. Ah, y Duban evolucionó a Donphan en el mejor momento posible, ya que este solito, o bueno, con un poco de ayuda de Lechuga, logró papearse a todo el equipo de Andra. Con esto volvemos a la guarida y nos teletransportan a Ciudad Azulona. Ya aquí conocemos a Giovanni y Proton. También nos enteramos de que Koga trabaja en colaboración con el equipo Rocket. Capturamos al lado de Azulona a Pepe el Pidgey y a Mixus el Growlite de camino a Pueblo Lavanda. Nuestra misión era encontrar a un Kangaskhan en el túnel Roca. Entrando a este tenemos una cinemática de Andra en otra misión y vemos cómo su Teddiursa evoluciona a un Ursaring. No sé por qué teníamos visiones en otros lados, pero bueno, es nuestro superpoder. Llegamos al Kangaskhan, pero el científico de los fósiles lo encontró primero, lo capturó y combatimos contra él. El combate estaba fácil hasta que llegamos a un Muk que acabó con nuestro Voltorb. Ah, y si se preguntan de dónde lo saqué, pues también lo estaban dando en oferta en la base Rocket. Pero como ven, la maldición es que Pokémon que compro, Pokémon que toca el cielo. Nos dan 95.000 y un Kabuto. Además de decirnos que desde ahora colaboraremos también con Azul. A la izquierda de Azulona capturamos un Doduo llamado Fancy Pants. Y en Azulona con Surf un Psyduck que se llamó Mimi. Ah, y ¿recuerdan el huevo que nos dieron al principio? Pues era un Houndour, que ahora evolucionó junto con Doduo. Un Geodude, que sin mentirles no recuerdo dónde lo atrapé, pero creo que fue mi Pokémon de ruta en el túnel Roca, y Julián. Con este equipo fuimos a la torre de Pueblo Lavanda. Capturamos un Gastly al cual le pusimos Momo. Los argentinos me darán toda la razón. Alto fantasma. Vemos otra vez una visión lejana, ahora en la base Rocket, donde vemos que Blaine trabaja con Giovanni, pero lo va a traicionar. Luchamos con el viejo Fuji, al cual derrotamos con relativa facilidad. Después un tipo raro enmascarado con tremendo sprite nos retó y también lo derrotamos sin bajas. Ahora, según la guía, se venía un combate con la madre de Cubone, pero esta tenía tremendos esteroides. Así que cambiamos a un equipo hecho solamente para vencerla, el cual tenía hasta Furret. Sí, ese Sentret que nada más utilizábamos para Surf, pues ahora nos ayudó nuevamente. Volvemos a la base, nos pagan y nos enseñan una base subterránea secreta. Aquí enfrentamos nuevamente al recluta ese que nos dio nuestras primeras bajas y pues su Arbok nos pegó una guillotina que desintegró a Julián. F por Julián. En esta base vendían buenas MTs y banda Focus, las cuales nos salvarían en muchas ocasiones más adelante. Además vendían unos Pokémon que para los que me conocen sabrán a cuál compré, y fue nada más y nada menos que a Nidorino. Evolucioné a Mixus, Cebolla, Lucio y a Rai. Sí, así le pusimos a Nidorino. Y con esto debíamos pelear nuevamente con Andra, la cual costó bastante, pero afortunadamente nadie salió herido de gravedad. Nos dan una nueva misión que es ir a Pueblo Paleta a molestar al profesor Oak. De camino capturamos a Kirby y Petrel nos cuenta sobre una junta que se hará en el museo. Vamos a esta y el científico loco nuevamente se quería robar un fósil, esta vez el ámbar viejo. Le damos la paliza de su vida, con dificultades porque tenía un dito que copió a mi Nidoking con potencia bruta, pero nada. Y cuando yo pensé que nos darían el ámbar viejo como recompensa, nos dan nada más y nada menos que
un Omanite. Ya en el bosque verde solo podíamos atrapar a Pikachu, y pues así fue, le colocamos Cookie y a seguir. Y atrapamos un Rattata arriba de Pueblo Paleta. Entramos al laboratorio del profesor Oak y nadie había elegido a Bulbasaur. ¿Dónde están los que eligen a Bulbasaur de inicial encanto? Lo robamos y nos íbamos a la base cuando llega la hermana de azul. Tenemos un combate contra ella, si es que se le puede llamar combate a la papeada que le pegamos, pero ¿saben a quién más se van a papear? Sí, a ti que estás viendo el video y aún no te has suscrito. ¿Cómo que eres del 90% que no está suscrito al canal? Vamos, que la leyenda cuenta que si lo haces, tu próximo Pokémon saldrá Shiny. Luego de la pausa publicitaria volvimos con Giovanni, nos da un mineral evolutivo y la nueva misión, que es encontrar a las aves legendarias. Evolucionamos a Bulbasaur, también a Cookie, nos dirigimos a Islas Espuma, puesto que debíamos encontrar a Articuno, pero de camino debemos enfrentar a Azul, en donde un sacrificio fue necesario para poder vencerlo sin sufrir más caídas. Siempre te recordaremos, Cookie. Ya llevábamos 8 muertes y no estábamos ni en la mitad del juego. Vamos excelente. Encontramos a Koga hablando con Bruno y nos encomienda una misión. Recordamos la misión secundaria del pescador de Carmín y tras humillar a un entrenador, volvimos con el pescador y este nos da un... Oigan, pero que no los engañe, se convirtió en el carry de muchos combates. Enfrentamos a Bruno y como me estaba volviendo adicto a robar objetos con la MT ladrón, pues terminé matando a mi Haunter. Pero oigan, saqué un chaleco asalto. Con esto Koga nos da un pase para entrar a la zona safari, en esta capturamos a Rhyhorn y fuimos por Articuno a Islas Espuma. No sin antes otra visión donde Lance amenazaba al presidente de Seal. En la isla capturamos a Anacleto el Horsey y vencimos a Articuno. Y cuando digo vencimos, es que Teresa lo guanchoteó con lanzallamas. Nos llaman urgente para ayudar a Andra con Zapdos. Aquí debemos vencer a Zapdos, que me costó un poco más, y seguido al mismo debemos ganarle a Elite Search, el cual no fue tanto problema. En la misma central atrapamos a Edusine, el Electabuzz y nos fuimos. Nuestra recompensa es dinero, Ultra Balls, un aerodáctil y nos ascienden a ejecutivos. Y pues nos cuentan un poco de la historia de lo ocurrido. Como Lance se volvió loco y quería cada vez más poder, para tratar de detenerlo, Giovanni, Blaine, Fuji y el profesor Oak crearon a Mewtwo. Este mismo destruyó todo y escapó. Asimismo, Lance se volvió campeón de 2 regiones y Oak traicionó a Giovanni. Digno de la Rosa de Guadalupe, ¿no lo creen? Nos dirigimos a tomar Sylph, no sin antes un combate contra Andra que, siendo honestos, no me siento para nada conforme. Más que nada porque para enfrentarte a los legendarios tenía como máximo nivel 50 y pues Andra estaba a lo mucho en 42, por lo que tras ganarle me sentí mal y cambié el equipo. Para esto hice otra misión secundaria, de un pescador que me pedía vencer a otros entrenadores en Ciudad Fucsia. Tras lograrla, me dio un Squirtle. Con esto evolucioné a todo el equipo de suplentes y nos infiltramos en Seal. Vencimos al presidente en un combate bastante parejo, para luego, cuando pensaba que todo había terminado, llegar al científico de los fósiles y Bill. Andra enfrentó al científico y a mí me tocó Bill. Eso sonó raro, pero bueno, este fue uno de los combates que más me dolieron. Sus primeros Pokémon no fueron gran dificultad, salvo el condenado Porygon con mineral evolutivo y todas las coberturas posibles. Pepa le sacó el mineral evolutivo y aún así fue un problema, hasta que Tomasina, prima hermana de Tomasín del reto anterior, acabó con él, para después irse con Aerodáctil. Sé que durante el combate me mandé muchísimas cagadas, pero finalmente logramos pasar este combate facilito. Me dieron un Porygon y volví a la base, la cual tenía una nueva zona en donde había más cosas, y dentro de esos Pokémon traficados había un Larvitar, que por supuesto compré, aunque spoiler, nunca lo usé. Nuevo equipo, nueva misión, nuevo integrante, un Tangela apodado H. Ya en la isla Canela, en específico en la mansión Pokémon, escuchamos como Blaine y Oak andaban compartiendo información. Volvemos a la base y en una visión vemos como Proton y Fuji hablaban hasta que llegó la policía. No. Esta escena me dio mucha risa, puesto que Proton huye con teletransportación y deja vendido al viejo Fuji. Ahora se nos encomendó la misión de reunir las medallas de canto y vencer la liga. Tras armar los equipos fuimos a vencer a algunos bien facilito, como Brook o Misty. En otros como Elite Search hubieron bajas, que no significaron mucho pero dejaron heridas. Contra Erika no estuvo tan complicado gracias a un Charizard que conseguimos como Charmander tras vencer a unos ladrones. Y como dice el dicho, ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. Con esto Erika solo logró llevarse la vida de Alfresia. Con Koga no hubieron mayores problemas. De hecho, Charizard hizo la mayor parte. Y con Sabrina, pues sí hubieron caídos. Más bien tuvo que caer Kaneki por el bien del equipo. El resto, todos sanos. Y pues Blaine, pregúntenle cómo le fue contra Gyarados con Danza Dragón.
Giovanni pierde contra Red y deja el puesto de líder a sus subordinados. Además manipula a Plata para que pueda llegar más lejos que él. Con esto vamos por la última medalla de gimnasio y la más difícil con diferencia, puesto que debíamos vencer a todos los ejecutivos. Vencimos a Proton, y cuando digo vencimos es que Gyarados se lo solió al equipo rival. Luego contra Petrel ustedes pensarán que va a ser la misma estrategia y pues casi, pero requerí más ayuda para pasármela sin bajas y no exponer a Gyarados. Finalmente la mano derecha de Giovanni, Atlas. Su equipo era temible. Pensé que perdería el Loque en esta etapa del... Nah, mentira. Gyarados, una danza dragón y todos derretidos. No se preocupen. Antes de ir a la liga hice otra misión secundaria, ayudar a un científico con un colega que le robó sus Eevees. Ladrón que roba de ladrón, y luego de vencerlo fuimos a devolver los Eevees y nos recompensa con no 1, ni 2, ni 3, sino 5 Eevees. Con esto ya estaba listo el equipo que nos acompañaría a la gloria. Primero evolucioné a un Jolteon y un Umbreon. Luego, antes de la liga, debíamos vencer a Azul, al cual logramos vencer sin bajas gracias al Jolteon. Y antes de llegar a Calle Victoria, debíamos pelear por última vez con Andra, la cual nos costó, pero luego de muchos cambios y banda Focus, logramos vencerla sin perder ningún miembro. Evolucionamos a Espeon y Leafeon y en la base abrieron una sala para entrenar EVs, por lo que después de horas de entrenamiento fuimos a la Calle Victoria, donde atrapamos un Arbok llamado Anaconda, el cual sería el último Pokémon de ruta. Con esto y sin pelear contra ningún entrenador, logramos llegar a la Liga Pokémon. Tras ver los combates que se venían, decidí evolucionar a Sylveon al último de mis Eevees. Gastamos todos nuestros ahorros en Restaura Todo y dimos comienzo al arco final de este video. Lorelei fue deleteada por Leafeon, con hoja aguda y cinta elegida, pues bajó a cada Pokémon de un golpe, excepto a Cloyster, que tuve miedo ya que tenía un ataque de prioridad tipo hielo, pero el desgraciado usó púas. Bueno, al menos fuimos precavidos y nadie cayó. Con Bruno no fue el mismo caso. Charizard acabó con Steelix, pero sabía que a Machamp no le iba a ganar. Y también sabía que si sacaba a cualquier otro miembro del equipo, este moriría de 2 ataques. Por lo que sacrificando a Charizard, salió Leafeon a ganarse los porotos con golpe aéreo. Contra Agatha pues relativamente sencillo, solo con un par de cambios malos míos complicaron la situación. Pero nada que el rayo McQueen no solucione. Contra Lance usamos la vieja confiable de Danza Dragón y spamear Furia Dragón hasta el infinito y más allá. Finalmente llegamos a por Red, la revancha que había estado esperando. La venganza por la humillación en Montemoon. El combate no fue tan difícil. De hecho, el Pokémon que más miedo me dio fue Snorlax, que con golpe cuerpo le quitaba más de la mitad de la vida a todos mis Pokés. Dejé todo en manos del Rayo McQueen, pero... sí, dejando Snorlax más tocado que fierro de micro, terminó por caer por el equipo, dándonos la victoria. Sin embargo, aún no terminábamos. El verdadero jefe final era Lance, el cual fue a buscar su verdadero equipo, haciendo que hasta el Profesor Oak se recagara de miedo. Con esto teníamos que ganarle a Lance teniendo solamente 4 Pokémon. Aquí es donde brillaba mi Sylveon, usándolo como pivot constante tras los ataques de sus dragones. Y no solo eso, el tramposo de mierda tenía los 3 perros legendarios de Yoto. Gyarados acaba con Entei, Aerodactyl con un Dragonite, para luego caer contra Raikou. Leafeon sale para vengarlo, pero Lance no se rendía y le metía Restaura Todos a su legendario, hasta que de un crítico milagroso cayó. Con esto también se baja a Suicune con un golpe, y en un mal cambio de mi parte, Sylveon termina quedando crítico y siendo forzado a morir, ya que por su velocidad y su vida no me serviría para nada más. Lo dejé partir. Gyarados enojado entró a vengar a sus compañeros, matando al Dragonite y sacándole 2 Restaura Todos más a Lance con el último de sus Pokémon, hasta que finalmente termina debilitándolo. Con estos 2 sobrevivientes, terminando al fin Pokémon Rocket Edition en modo Nuzlocke. Y bueno gente, como siempre darle las gracias por llegar hasta el final del video, espero que la espera haya valido la pena, espero también que estén contentos con el resultado y la cantidad de sufrimiento por la que tuve que pasar. Me tomó muchísimo tiempo pasar el juego, tomándome un poco de tiempo para pensar. Si llegaste hasta aquí espero que te suscribas y comentes quién fue para ti el MVP de este reto, y me dejes alguna sugerencia de nombre para mis próximos Pokémon. Sin más, que tengan una excelente semana. Adiós.